Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, estimados alumnos, bienvenidos nuevamente a esta segunda clase del curso de CP32. Ya estamos grabando la sesión y vamos a continuar con los temas que estamos viendo, ¿ok? La clase de ayer estuvo muy interesante, pudimos revisar mucho sobre las bases em, y la historia de Expressive y la serie de dispositivos que manejan. Comenten a ver quiénes les gustó la clase de ayer, quiénes aprendieron mucha información acerca del contexto de dónde vienen estos chips y la importancia que hay detrás, el contexto que hay detrás de por qué el éxito de estos chips, ¿no? Quizás no fue una clase técnica en el aspecto de que no hicimos prácticas, pero a veces también conocer toda la tecnología que hay detrás y las bases nos ayuda mucho a después pasar a la parte técnica, tener un contexto mejor estructurado. Muy bien. Bueno, si se acuerdan, cuando vimos la llegada de ese P32 y sus características, vimos que está basado en la arquitectura dual core, ok, extensa de 32 bits, ok. Eso por ahí lo estuvimos revisando en la clase del día de ayer, ¿no? Con sus características. Entonces, esta arquitectura, que quizás por ahí no es muy conocida, ayuda mucho también a lograr la mejor eficiencia, a lograr mejor eficiencia de consumo de energía. Si recuerdan, la clase de ayer empezamos comentando que el éxito de estos chips RF, ok, como los SP32, reside en tres pilares: el bajo costo, bajo consumo de energía y el hecho de que en un mismo chip tengamos la integración tanto del microcontrolador como el circuito RF, ¿no? Vimos varios puntos que justamente ayudan a construir estos tres pilares. Estuvimos viendo en la clase anterior. Y otro punto más a agregar es, a nivel arquitectura, lo que es este procesador, la arquitectura de procesador extensa LX6, ¿ok? Tiene una dinámica de funcionamiento que justamente ayuda a la eficiencia de consumo de energía, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, reduciendo lo que es la actividad de ciertas partes del procesador cuando no son necesarias, ¿ok? Esto reduce el consumo total de energía sin comprometer el rendimiento y para eso se utilizan algunas técnicas, ¿ok? ¿Qué técnicas se utilizan? Ya más, digamos, más en términos, conceptos técnicos. ¿Cómo lo hace? Para que ustedes igual puedan investigar más a fondo. Bueno, algo que se llama Semantic Data Gating, ¿sí? Que podemos traducirlo como la activación de datos semánticos, y Memory Data Gating, ¿sí? Que es la activación de datos de la memoria. Es una de las, o más bien son dos de las técnicas que se utilizan a nivel de arquitectura del procesador para poder ayudar en la eficiencia energética. Muy bien. ¿En qué consiste la parte semántica? Semantic Data Gating. ¿Qué consiste? Aquí nos dice que la activación de datos semánticos implica deshabilitar selectivamente partes del procesador que no son necesarias para la operación actual en función de la semántica, o sea, el significado de la operación. Esto normalmente se hace a nivel de instrucción. Entonces, para poder hacer esto, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de instrucciones donde el procesador analiza las instrucciones que se están ejecutando para determinar qué partes del procesador se requieren. Por ejemplo, si una instrucción no requiere una unidad funcional específica dentro del procesador, esa unidad se cierra, esa unidad se deshabilita, ¿sí? También dentro de la activación de datos semánticos está la activación de unidad funcional. Entonces, si una unidad funcional particular, por ejemplo, un multiplicador o una unidad de punto flotante, ¿no? Esta unidad no es necesaria para la ejecución de una instrucción, entonces se puede desactivar y obviamente esto va a evitar que haya conmutación innecesaria dentro de toda la circuitería base de esta unidad. Todos los transistores, flip-flops que hay dentro se apagan,
¿ok? Que es una fuente importante de consumo de energía dinámica. Y también está inclusive aquí el tema del pipeline, ¿no? ¿Cuántos han escuchado hablar del flujo pipeline? Que es prácticamente esta tubería de instrucciones que se ejecutan y partes de esta tubería de instrucciones que no son necesarias también se desactivan, ¿ok? De esta canalización como tal. Entonces, el análisis semántico, diciéndolo de otra forma, por si no se entendió muy claro lo que acabo de comentar, diciéndolo de otra forma es analizar la semántica de las instrucciones, ¿ok? Y decir, a ver, en esta instrucción no se va a utilizar tal parte del procesador, tal unidad del procesador. Entonces la voy a desactivar, ¿sí? Analizando la semántica de las instrucciones. Por eso se llama Semantic Data Gating. ¿Sí se entiende hasta acá esta parte? Digo, a nivel conceptual se entiende. Y por otro lado, también tenemos el Memory Data Gating, que es cuando la activación de datos de la memoria, ¿sí? Que es el Memory Data Gating. En este caso es una técnica para reducir el consumo de energía desactivando partes del sistema de memoria cuando no están en uso. Es prácticamente muy similar, solamente que hablando en términos de unidades de memoria, ¿no? Esto puede implicar accesos tanto a la memoria del chip como cachés, así como la memoria fuera del chip. Los que han trabajado un poquito más con microcontroladores? ¿Cuántas personas em, mm, han pues han visto en la hoja de datos o cuando están estudiando los componentes técnicos de un microcontrolador, han visto los bancos de memoria que hay donde se encuentran los periféricos de un microcontrolador, ¿sí? En general, el término bancos de memoria, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese término? ¿Sí? Que no es más que espacios de memoria donde podemos almacenar tanto registros de mi controlador y así como espacio de memoria para uso de propósito general. el, el banqueado de memoria que le llamamos, ¿no? Entonces, dentro del Memory Data Gating existe también lo que es el Memory Bank Gating, ¿sí? Que es eh, justamente bloquear ciertos bancos de memoria completos, de hecho, si no se acceden a ellos, o sea, si no se utilizan. Esto es muy útil para dispositivos que tienen memorias muy grandes, ¿no? Donde se pueden controlar, de hecho, diferentes bancos de forma independiente. Entonces, ir desactivando los bancos de memoria que no voy a utilizar y solo activar los que voy a utilizar, obviamente ayudan eficientemente en el consumo energético. También está en la parte del caché, ¿sí? Igual, es muy similar. Si no se acceden a ciertas líneas del caché, se apagan. Vámonos. Le quitamos la parte energía, ¿no? Y de hecho, algunos procesadores tienen algo muy interesante, que tienen técnicas ya predictivas. ¿Ok? ¿En qué consisten las técnicas predictivas? Bueno, consiste en que para determinar en qué partes de la jerarquía de memoria eh, es probable que se vaya a acceder en un futuro próximo, ¿ok? Entonces ahí vamos prediciendo, o sea, se prevé, ¿ok? Por ejemplo, si se prevé que un banco de memoria, una línea de caché no se utilizará, entonces se puede cerrar con antelación. Yo voy viendo las instrucciones y puedo ir checando, ok, imagínense, antes de inclusive llegar a la instrucción, de manera predictiva puedo decir, bueno, esto no se va a usar en futuras instrucciones, entonces antes de llegar allá, lo voy a desactivar, lo voy a apagar y ahorramos consumo energético. ¿Ok? Esas son técnicas predictivas. Entonces, este tipo de técnicas ayudan mucho también a la parte de consumo energético del microcontrolador. ¿Ok?
Entonces, prácticamente estos procesadores Extensal X6 utilizan estas técnicas de activación para optimizar lo que es el consumo de energía, ¿sí? Y, y bueno, es una de las razones por cuales Expressive logra también aprovechar esta parte, ¿no? Ya en clases futuras vamos a hablar un poquito de la arquitectura que adopta Expressive para series de dispositivos más recientes, ¿no? Que es RISC-V. Otra característica que se me estaba pasando de estos procesadores es que tienen unidades funcionales configurables. ¿Qué quiere decir? Que los procesadores extensas son altamente configurables hasta cierto punto, ¿no? O sea que se pueden incluir o excluir, de hecho, em, unidades funcionales específicas según la necesidad de la aplicación, ¿no? Entonces, esta configuración nos va a permitir un control más preciso sobre qué partes del procesador se pueden desactivar. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Esto fue el pedacito que nos faltó ver en la clase anterior, ¿ok? Fue el pedacito que nos faltó ver en la clase anterior y ahorita vamos a dar una repasada a lo que es Arduino, ¿sí? Déjenme compartir la nueva presentación. Yo creo que ahí ya estamos compartiendo. Em, Vamos a hablar un poquito de Arduino, ¿sí? Y su relación con SP32. Por ahí el día de ayer estuvimos hablando de cómo llegó la revolución, cómo es que se llegó a dar la revolución de SP32. ¿Se acuerdan? Lo que platicamos el día de ayer. Muy interesante, ¿no? Muy interesante de eh, cómo Expressive logra tener el producto correcto, el producto adecuado en el momento adecuado. ¿Qué consistía ese momento adecuado? La explosión de la industria de Internet de las cosas y la explosión de toda una comunidad usando Arduino y que ahora quería explotar el Internet de las cosas usando Arduino. Y para poder hacer, ¿sí? Para poder hacer aplicaciones con Internet de las cosas necesitamos conectividad a Internet, necesitamos conectarnos ya sea por Wi-Fi, por Ethernet, ¿ok? Necesitamos una pila TCP/IP. Y Expressive tenía ese chip listo en el mercado. Y no solo eso, sino que tenía el chip que dentro del mismo chip ya tenías el microcontrolador y ya tenías conexión Wi-Fi, ya tenías conexión Bluetooth. Y no solo eso, a un costo extremadamente económico. Y no solo eso, si no sabías mucho de electrónica, de circuitos RF, de antenas, ya te ven el módulo que ya trae todo. Nada más lo sueldas en una tarjeta y listo. Eso estuvimos platicando un poco en la clase anterior, ¿ok? Donde se va uniendo los puntos de lo que es Expressive con el tema de Arduino, ¿ok? Bien, ¿qué podemos decir de Arduino? Bueno, Arduino como tal fue creado en el año 2015 en un instituto de diseño en Italia y fue creado y pensado para no programadores, ¿ok? La idea inicial de Arduino, de hecho, es justamente el tema de poder tener, poder brindar al alcance personas que no tienen conocimientos avanzados de programación, personas que no saben sobre microcontroladores, poder brindarles ese alcance a la parte de circuito y
manipulación de microcontroladores, de una manera sencilla, ¿ok? ¿En qué consiste de que sea de una manera sencilla? Eso vamos a ver una lista de características que tiene Arduino con las cuales lograron llegar a un mercado, ¿sí? Donde muchas personas que no se dedicaban a la parte de programación, la parte de microcontroladores, pudieran acercarse sin uso. Si les parece, en un momento más checamos esa lista de características que Arduino acertó para lograr eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces fue creado por ahí el año 2005 y por ahí varios mencionaron en la clase de ayer que no les agrada para nada Arduino. Ok, eso es yo he escuchado, créanme que muchas veces esos comentarios es muy, muy común, muy frecuente realmente. Nosotros como academia tenemos bastante acercamientos con alumnos, con docentes, con universidades, y créanme que es muy común el tema de que hay cierto rechazo Arduino, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, a ver, coméntenme ahí por chat, cuántos de ustedes, ya sea que ustedes mismos o tienen algún conocido que no les gusta Arduino, ¿no? A ver, coméntenme por ahí por chat. Si quieren expresar si quieren desahogarse, es el momento perfecto para que se desahoguen. Es el momento perfecto, chicos. ¿Quieren dar una opinión? Aquí las podemos ir leyendo. Darwin pregunta, ¿la clase anterior fue grabada? Sí, fue grabada. Y en el grupo pasamos la grabación, Darwin. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Miguel, yo encuentro generar Arduino, excelente. A Eduardo nos dice, yo he utilizado varios y he dejado trabajado, a ver, yo he utilizado varios y he dejado trabajando por años. Benjamín nos dice, es caro. Yo considero que Arduino ayuda mucho en la evolución de módulos de electrones, dice un compañero. Mauricio nos dice, es muy cómodo para usarlo. Frenzel, Arduino es para prototipado y no para implementación, nos dice Frenzel. Carlos nos dice, al menos el nivel licenciatura luego no les gusta pensar para optimizar el programa. Fernando, yo lo di al principio, pero después me amigué. Usaba PIC y Pico se volvió muy caro en Argentina. Ok, usaba PIC y Pico se volvió muy caro en Argentina. Ok. Juan Carlos, mi profesor de universidad, decía que el Arduino era para infantes. Mm, nos dice Cristian, ok. Sí, si se dan cuenta hay muchas opiniones, ¿no? Muchas opiniones acerca del tema de Arduino. Nosotros que hemos tenido bastante acercamiento con diferentes universidades, en este caso nosotros estamos en México, eh, con varias universidades de todo el país, toda la República Mexicana. mm, Hemos visto diferentes opiniones, ¿no? Tanto de docentes, opiniones también personales que tenemos en la academia. Efectivamente, hemos visto un punto en el que efectivamente Arduino ha facilitado mucho las cosas para muchos estudiantes. Hasta cierto punto es cierto que a veces el hecho de facilitar las cosas puede obstaculizar el progreso o el avance, ¿sí? Dicho de otra forma, el hecho de facilitarte mucho hacer una aplicación puede ser que te pierdas, ¿sí? Te pierdas em, la experiencia de tener que investigar más acerca de cómo funciona algo, más a detalle, más a fondo, ¿sí? Y pierdes conocimientos a cierto punto. Pero también hemos visto algo muy peculiar y que muchos docentes de universidades se han quejado y nosotros lo hemos visto. Ahorita les voy a contar una anécdota que personalmente un servidor experimentó. Y hemos visto muchos docentes que inclusive han prohibido usar Arduino a sus estudiantes eh, porque hay muchos alumnos que copian y pegan el código de Arduino que encuentran en Internet para hacer funcionar un circuito, una tarea en específica que el profesor ha indicado y no tienen ni idea de cómo funciona. ¿Cuántos, ¿A cuántos les ha tocado esto? ¿Cuántos han visto esto en su salón de clases o lo han visto en sus alumnos o los han visto con compañeros que con cumplir una tarea copio y pego y listo, se acabó, ¿no?
Personalmente un servidor vivió una experiencia justamente este mismo año. Nosotros venimos, digamos que al inicio sí estábamos en contra de Arduino. Cuando les digo al inicio, estamos hablando de aproximadamente hace 10 años. Nosotros nos dedicábamos más a la parte de desarrollo de tarjetas justamente de evaluación, tarjetas de desarrollo con sus bootloader. Igual queríamos hacer un poco más accesible y más fácil lo que es el desarrollo de sistemas embebidos a nivel evaluación. O sea, nuestros primeros pasos para cargar los programas son microcontroladores. Nosotros desarrollamos programadores, tarjetas de desarrollo, ¿ok? Em, y justamente para ese entonces nosotros iguales teníamos una opinión algo negativa a Arduino, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, Arduino ha sido muy claro, Arduino no nos ha mentido en ningún momento. Arduino nos ha dicho, ¿saben qué? Esto es para gente no programadores. Mm. Esto es para gente que se dedica al arte, se dedica al diseño y que eventualmente puede necesitar un acercamiento al mundo de microcontroladores y no sabe muchos de microcontroladores. Entonces nosotros em, tenemos una tecnología que les va a ayudar de manera muy fácil a iniciar eso. Entonces decíamos, ¿por qué los electrónicos que se supone que estamos aquí? Estamos aquí para aprender a fondo, a detalle, el tema de microcontroladores, ¿por qué usamos una tecnología que es para gente que no usa, que no tiene el perfil de programador o de electrónico? ¿Ok? Em, y sí, compartíamos de alguna forma esa idea, tal cual, em, pero la realidad fue que Arduino explotó. Independientemente de lo que podíamos opinar o no podíamos opinar, Arduino se hizo todavía más y más grande y más fuerte. En los siguientes años, Arduino fue una explosión total. ¿Ok? Ya por ahí en la clase anterior estuvimos platicando cómo se une aparte con SP32. Los ingenieros de Expressive hacen compatible lo que es el SDK de Arduino para los SOC SP32 y todavía explota más la cosa, ¿no? Entonces, yo les comentaba que hace aproximadamente 10 años veíamos mucho eso en las universidades, teníamos esa opinión. Y algo muy curioso, hasta el 2024, año en el que estamos grabando esta clase, todavía seguimos viendo ese tipo, ¿sí? Ese tipo de eventos. Este año personalmente me tocó estar en una universidad en un evento de robótica y me tocó platicar con un estudiante que de alguna forma hizo algunas demostraciones de robótica y me parecieron interesantes algunas de las demos. Estaban utilizando, de hecho, Arduino. Y me acerqué a platicar con el estudiante un poco, porque de hecho nosotros acá para algunos proyectos necesitamos por ahí algunas algo de ayuda con algunos proyectos. Entonces queríamos platicar un poquito con los estudiantes para ver qué perfil tenían y a ver cómo podíamos colaborar, ¿no? Entonces, me gustó mucho la sinceridad del estudiante para empezar, ¿no? El estudiante de entrada me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo idea cómo funciona esto. Yo nada más copié el código, lo pegué. Ahora nuestro siguiente paso, nuestra meta es checar el código a ver qué hace y por qué el código hace que este robot se mueva o por qué el código hace que este X circuito haga esto. Así, sinceridad, 100%. ¿Ok? Entonces, wow, ¿no? Fue algo, no me sorprendió, porque venimos 10 años viendo esto, pero, pero sí es un poquito, interesante este, cómo seguimos viendo este tipo de escenarios repetitivamente al paso de los años. ¿Ok? Es muy interesante esta parte. Ahora bien, ese es
quizás un lado negativo, ¿no? Pero resultó que Arduino ha venido también dando muchos puntos positivos a la industria, ¿sí? Bastantes. Yo creo que también toda esa parte positiva que Arduino ha aportado a la industria de desarrollo, creo que también ha hecho que Arduino haya podido colocarse, ubicarse en la industria de sistemas embebidos de microcontroladores, ¿ok? A pesar de estos puntos negativos que ya hemos platicado y que probablemente puedan haber más, también tienen sus puntos positivos, ¿ok? ¿Cuáles puntos positivos ustedes considerarían que tiene Arduino? ¿En qué ustedes pueden considerar que ha apoyado, ¿sí?, escenarios o casos de uso en el que Arduino de manera positiva ha impactado en la industria? Miguel nos dice, sirve mucho para aprender, democratizar el aprendizaje y no lo deja solo para algunos pocos. Perfecto. Luis nos dice, no saben cómo utilizar estructuras selectivas. Ok. Pablo nos dice, ingeniería inversa al código. Sí, de acuerdo a lo que platicé hace un momento. Mauro nos decía, Arduino es tan versátil que incluso es posible programarlo con programación por bloques, con Snap, lo que permite entender gratificantemente conceptos de pensamiento computacional. Excelente. Gracias, Mauro, por el aporte. César nos dice realizar prototipos más rápido. Ok. Acelerar el diseño de prototipos, nos dice Pedro. Ok. Cristóbal en la documentación. Y Néstor, prototipado rápido. Muy bien. Carlos nos dice desarrollo de nuevas tarjetas como base y de ahí para enviarlo a un controlador más especial. Muy bien. Bueno, nos dicen, a ver, vamos a ver más comentarios. Un momento, por favor. Carlos nos dice desarrollo de nuevas tarjetas con base y de ahí para enviarlo a controlador más especial. Excelente. Mario nos dice bajo costo. Eduardo nos dice sensores y shields. Muy bien. César, hardware libre. Ese punto quería yo llegar, lo que comentó César. Hardware libre. Marco nos dice que se puedan probar múltiples microcontroladores con el mismo entorno. Perfecto. Fernando nos dice es muy intuitivo para los que van iniciando. Ese igual es un punto importantísimo. Un entry level muy bueno para los que quieren iniciarse, ¿no? Ojo, iniciar, no terminar, ¿verdad? César nos dice excelente para el mundo de la enseñanza y aprendizaje de la robótica. Perfecto, César. Evelyn nos dice puede ser muy útil si hay un buen docente y curiosidad, ya que la placa puede programarse y configurarse a bajo nivel. Excelente la opinión de Evelyn también. Eso es muy importante también, ¿no? Porque Arduino también eh, digo, tenemos una tarjeta y Arduino nos da también un lenguaje, pero si, como dice Evelyn, si tenemos un buen docente y curiosidad, o sea, y ganas de aprender por parte del alumno, eso podríamos sacarle provecho, pero al máximo, ¿no? Entonces, pero hay un punto muy interesante que Arduino terminó, eh, que Arduino terminó aportando al mundo que creo que es importantísimo y que quizás vale la pena, contrarresta quizás los puntos negativos, ¿ok? Es la parte del Open Hardware, ¿sí? La parte del Open Hardware. ¿Cuáles son las razones por las cuales Arduino ha impulsado el Open Hardware? Primero que nada, la accesibilidad, ¿sí? Y comunidad. ¿Por qué? Porque Arduino ha democratizado el acceso a la tecnología,
permitiendo que muchas personas, aficionados, hobbyistas, así también profesionales, puedan crear sus propios proyectos electrónicos, ¿no? Es muy sencillo acceder a una placa Arduino. Sí, es muy sencillo programar con Arduino, ¿no? Entonces, podemos decir que ha alentado a toda una comunidad global de desarrolladores, estudiantes, entusiastas, etcétera, para compartir todos los conocimientos y proyectos, ¿ok? También la parte de documentación abierta, ¿no? El hecho de que todos los diseños de hardware y software de Arduino pues sean de código abierto. Cualquiera ya podía venir y estudiar, modificar, distribuir el hardware y el software, ¿no? Entonces, por ahí podemos decir que esto fomentó la cultura de colaboración y aprendizaje, ¿no? Esta parte también de que se dan cuenta, por ahí comentaban las tarjetas de Arduino y los shields, o sea, esta parte de la compatibilidad y extensibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tarjetas por lo regular se diseñan para ser compatibles con una amplia variedad de sensores, actuadores y módulos. Entonces, pues esto permite que Arduino se termine utilizando en una gran variedad de aplicaciones, ¿ok? Eh, Otro tema también, al tener un impacto muy fuerte Arduino de sus tarjetas también, pues la producción masiva de estas tarjetas y la adopción global, pues reduce el costo al final del día, ¿no? De las placas y componentes. Entonces, terminó siendo más accesible, ¿no? Incluso en regiones con recursos limitados, ¿no? Y otro punto, el tema de que ya por ahí comentaban, el prototipado, ¿no? El tema de poder tener una prueba de concepto rápida, ¿sí? De algo que queremos desarrollar. Ha sido con Arduino es muy sencillo salir rápido al mercado con una prueba de concepto, con un prototipo. Entonces, Arduino ha contribuido mucho al movimiento de hardware abierto, open hardware, ¿ok? Eso es innegable. Em, y podemos decir que a pesar de sus puntos negativos, ¿sí? A pesar de sus puntos negativos, consideramos que gracias a esos puntos positivos, pues de alguna forma es bastante satisfactorio tener Arduino en el mundo, ¿ok? Un entry level muy importante. Es un primer abordaje al mundo de la programación de microcontroladores para personas que no saben programar, ¿sí? Em, la tasa de deserción de personas que no saben programar cuando entran al mundo de programación de microcontroladores es un poco alta por el tema de la frustración de muchas veces no entender qué es lo que se está haciendo, ¿no? No entender de cierta forma cómo se programa un microcontrolador, no entender lenguaje C, no entender lenguaje ensamblador. Y Arduino nos da quizás un proceso de primer abordaje a estas tecnologías de manera más suave. ¿Ok? A cuántos se les hace conocido esta ventana? Mm. Vean el código, vean la ventana. ¿A cuántos se les hace conocido? ¿Qué creen? No es Arduino, es un proyecto que se llama Wiring, iniciado por Hernando Barragán en el 2003, y Arduino está basado en este proyecto. ¿Ya sabían eso? Arduino no inventaron el setup, el loop, no inventaron esta vista, no inventaron esta pequeña ventanita donde fácilmente aquí podías hacer todo, no inventaron el concepto de sketch. Es de un proyecto anterior que se llama Wiring, en el que Arduino se basa para sus
para crear su tecnología. Sí, Wiring, por ahí pregunta Frank Processing. Wiring está basado en Processing a su vez, que es un proyecto abierto. En este caso, se me fue el nombre. Creo que es Benjamin Fry, si no mal recuerdo, no recuerdo mal, y la otra persona se me fue. Pero son del MIT, ¿sí? El Processing viene del MIT. Sí, programado en Java, es correcto. Así es, así es. Entonces, em, ¿cuál era la idea? Ya no hablamos de Arduino, sino hablamos de Wiring, ¿sí? Donde nace esta idea de una manera muy sencilla de realizar aplicaciones con microcontroladores. Pues prácticamente era poder escribir software, controlar dispositivos conectados a la tarjeta electrónica, pues, para crear todo tipo de objetos interactivos, ¿no? Espacios o experiencias físicas que puedan interactuar con el mundo físico. Que yo pueda escribir unas cuantas líneas de código, conectar poquitos componentes electrónicos a lo que era el hardware de wiring y observar cómo, por ejemplo, se enciende un foquito, detectar presencia de personas, añadir otro sensor, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Todo este proceso, ¿sí? De ir añadiendo un sensor, ver cómo va cambiando, cómo enciende otro LED, o cómo la luz cambia cuando el nivel de iluminación de la habitación disminuye. Todo este proceso se llama sketching, sketching con hardware, de ahí viene el término de sketch, ¿sí? Sketching con hardware, ¿no? Es explorar una gran cantidad de ideas de forma muy rápida, ¿sí? Entonces podemos seleccionar más rápidamente lo más interesante del proyecto, se puede afinar y ya se producen prototipos ya en un proceso iterativo, ¿sí? Esta ventana que ustedes ven aquí, que es el IDE, entre comillas, de Wiring, es una aplicación multiplataforma, efectivamente, como lo comentan en el chat, escrita en Java, ¿sí? La cual está basada el IDE del lenguaje de programación de Processing, ¿sí? Y justamente está diseñado para un entry level, para poder introducir la programación y el sketching con electrónicos a quienes, ya comentamos hace rato, a artistas y a diseñadores, ¿sí? Incluye un editor de código con características muy fáciles, como por ejemplo el resaltado de la sintaxis, todo lo que es el emparejamiento de paréntesis, la sangría automática, y tiene la capacidad de compilar y cargar programas a la tarjeta con un solo clic. ¿Ok? Acuérdense más o menos por los años en los que Arduino empezó a hacer un boom. Acuérdense cómo eran los IDEs de microcontroladores, por ejemplo, de Microchip o de otros fabricantes. Si se dan cuenta, no era tan sencillo programar un microcontrolador. ¿Quiénes se acuerdan? Había que tener un programador aparte. No había una explosión de tarjetas de desarrollo como hoy en día. Hoy en día hay millones de tarjetas de desarrollo de todos los colores, sabores, etcétera. Entonces, muchas veces había que crear un circuito base, un circuito mínimo en un protoboard, conectarle su oscilador, conectarle su programador, ¿sí? Compilar el programa acá en el IDE. Por ejemplo, Microchip, su IDE solo era compatible con Windows. ¿Quiénes se acuerdan del MPLAB antes del MPLAB X? ¿Quiénes se acuerdan? Que solo era compatible con Windows, ¿no? Entonces había que programar el chip, cargarlo en un programador, de ahí del programador sacarlo, ponerlo en el protoboard y hacer changuitos para que funcione.
Aparte habrá que instalar los compiladores, entre otras cosas. Era un proceso que obviamente si viene alguien que es artista o es diseñador, no va a poder hacerlo, estamos de acuerdo. Entonces la idea de Wiring es hacer más accesible todo este proceso para gente que no tiene conocimientos de electrónica, entre otras cosas. ¿Ok? Este IDE de Wiring venía con una librería de CS++, también llamada Wiring, eh, la cual hace operaciones comunes, ¿sí? Sencillas. Y de aquí nace esta parte del setup y loop, ¿sí? ¿Qué es la función setup? Es una función que se ejecuta solamente una vez en el inicio de un programa, la cual puede ser usada para todos los ajustes iniciales del programa, ¿verdad? Loop, ¿qué es? Es un bucle, una función llamada repetitivamente hasta que retiremos la energía del microcontrolador, ¿no? Ese es el tema del loop. Ahora bien, ¿qué características hacen que Arduino, ¿sí? ¿Qué características hacen que Arduino eh, sea, haya sido una explosión? Mm, Ok. ¿Qué características hacen que Arduino haya sido de acceso este, muy fácil para personas que no programaban, para artistas, diseñadores? Resumido sería que el IDE de Arduino, ¿sí? Era compatible para cualquier sistema operativo, Windows, Linux y Mac. ¿Ok? El hecho de que El hecho de que, por ejemplo, muchas personas trabajaban en Mac y casi todo lo que había en esos momentos solamente corría en Windows, herramientas de software para programación de microcontroladores, casi todo corría en Windows. Y el hecho que viniera alguien y dijera, oye, esto lo puedo usar en mi Mac, fue bastante importante, ¿no? Y también obligó a otras compañías, sobre todo fabricantes de semiconductores, pues obviamente em, también ponerse las pilas para que sus entornos de desarrollo también fueran compatibles con Windows, Linux y Mac. ¿Ok? Un framework sencillo y fácil de aprender. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que todas las librerías, todas las herramientas de referencia de Arduino sean sencillas de aprender. Es una característica muy importante también para que Arduino pueda ser adoptado por personas con conocimientos casi nulos, ¿no? De programación y controladores. Un toolchain transparente para el usuario. ¿A qué se refiere esto? Todo el proceso de herramientas de compilación sea totalmente transparente. En Arduino solo le apretamos un botón para compilar y listo. No nos enteramos de nada que pasa detrás de eso. ¿Ok? Con otras tecnologías no es tan sencillo muchas veces. ¿Ok? Bootloader integrado. O sea, el tema de que las tarjetas Arduino ya traen un pequeño programita en el microcontrolador muchas veces que se comunica con el IDE de Arduino y que gracias a ese bootloader desde el IDE de Arduino podemos cargar el programa a la tarjeta. ¿Ok? Eso evita, ¿qué cosa? Pues que el microcontrolador yo lo tenga que retirar de la tarjeta, colocarlo en un programador, abrir otro programa para programar la tarjeta, retirar, ya una vez que esté programado el chip, retirar mi controlador y volverlo a cargar en la tarjeta. Este proceso se evita con el bootloader integrado. El serial monitor, o sea, el hecho de tener un monitor serial dentro del mismo IDE, pues también como que es algo que le gustó mucho a la comunidad, ¿no? Y bueno, nivel de abstracción alto con variedad de librerías y ejemplos. ¿A qué se refiere con nivel de abstracción alto? El hecho de que sea tan sencillo de utilizar quiere decir que abajo tenemos muchas otras librerías que ya no son tan sencillas de utilizar, pero se van haciendo más capas de abstracción para que cada vez sea más sencillo poder hacer funcionalidades con el microcontrolador.
¿ok? Y abstraer, obviamente, las partes complicadas. Muchos ejemplos también. En el mismo IDE podemos cargar ejemplos, ¿no? Arduino está conformado por software y hardware. No solo se trata, Arduino no solo se trata de que es hardware, que es una tarjeta, o no solo es software, es un ecosistema que incluye hardware y software. Y la implementación de su API la pueden encontrar en esa página. Ahí viene todo la implementación completa. Setup, ¿sí? Arduino Setup. Ya comentamos hace rato. Esta función se llama cuando se inicia el sketch. Es la primera función que se ejecuta, ¿no? Y es utilizada para inicializar variables, entradas, salidas, librerías. ¿Ok? Es el equivalente a la función main en un programa en C. ¿Sí? Es la función principal y la primera función que se llama cuando inicia el programa y solo se ejecuta una vez. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea que si ahí queremos inicializar nuestras variables, o hacer algún llamado a operaciones que requerimos que se realicen en el inicio del programa, aquí es el lugar para hacerlo en la función setup. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la función loop, que esta función hace exactamente lo que sugiere su nombre, ¿no? Repetirse de forma consecutiva. Todo lo que yo coloque ahí se va a estar repitiendo o bucleando de manera infinita. También se le llama loop infinito. ¿Se entiende? Va a estar ejecutándose repetitivamente. Estos son los SOCs compatibles con Arduino de Expressive. ¿Ok? Vean que tenemos desde el SP32 hasta el SPH2. ¿Ok? Que ya de manera estable pueden funcionar con el ecosistema de Arduino. ¿Ok? Y prácticamente la estructura de ASP32 Arduino consiste en que tenemos lo que es el Arduino Sketch, que es nuestro programa de Arduino, en conjunto con sus librerías. Y lo que pasa es que los ingenieros de Expressive, estas líneas, estas capas de software, ¿sí? Las recompilan para lo que es las API de Expressive. ¿Ok? El IDF, que es el SDK del SP, de los productos de Expressive, ¿ok? Vean que sigue estando presente cuando utilizamos Arduino, ¿ok? El IDF no es más que el SDK, o sea, el conjunto de librerías de SP32, sin utilizar Arduino, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron? Pues simplemente le agregaron arriba, en capas más arriba, el tema de Arduino, toda la librería de Arduino. ¿Cómo lo hacen? Bueno, con una capa de abstracción. Déjame activar mi lápiz porque no. Miren, este es el Arduino Sketch que comúnmente conocemos con sus librerías. Aquí está. Para poder utilizar estos usamos el conjunto de APIs de Arduino, ¿verdad? Y gracias a lo que es una capa de abstracción, esto aterriza al IDF de SP. ¿Sí? En otras palabras, las funciones que comúnmente conocemos de Arduino, ¿sí? En algún punto se traducen a las funciones del SDK oficial de Expressive. ¿Sí? Tiene que ser así. Lo único que hicieron es agregar las capas más arriba, lo que es la API de Arduino. Pero al final todo termina aterrizando
en las funciones oficiales de Expressive. Y ya de aquí, con el HAL, con la capa de abstracción de hardware, llegamos a lo que es ya el SP32 y sus periféricos, o sea, al hardware. ¿Ok? Preguntan si es más óptimo programar directamente con el IDF. Sí, claro, de alguna forma sí, porque eh, puedes controlar más muchos aspectos que a veces desde Arduino o no se puede o es más complicado, ¿sí? Te vistas muchas de estas capas de abstracción que vemos aquí aparte, ¿no? Y bueno, otro tema que pocos conocen es que aparte todo esto corre sobre un FreeRTOS, ¿sí? Vean que verticalmente todo esto está corriendo sobre FreeRTOS, RTOS, ¿ok? De hecho, cuando nosotros iniciamos un programa con Arduino, por ejemplo este de aquí, este sketch, ¿sí? Esta línea de ejecución setup y loop corre sobre una tarea de FreeRTOS. Corre sobre una tarea. De hecho, en la certificación vemos ese tema de cómo podemos, ya que tenemos FreeRTOS integrado cuando usamos Arduino, cómo podemos empezar a crear programas concurrentes. O sea, cómo poder crear otra tarea, otro hilo de ejecución, ¿sí? Independiente de este que corra. No lo elegimos, aquí ya viene programa, ya viene configurado así con el FreeRTOS cuando utilizamos Arduino. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestras primeras prácticas. Para eso hay que entender un poquito del tema de puertos. ¿Ok? Ya para finalizar la clase. Y van a ver, justamente la idea ahorita es ver cómo, pues con Arduino es muy sencillo iniciarse con cualquier tecnología. Ahorita les comparto la presentación con la que vamos a estar trabajando. Vamos a ir directo ya a la parte de práctica, ¿no? Hay un poquito ahí de tema con la matriz GPIO que tiene internamente el STP32, pero vamos a ir ya directamente a la práctica para que no se me duerman. Yo entiendo que es domingo, ya nos queremos ir, ¿verdad? Nos queremos ir a descansar o por ahí a la carnita con la familia, al partido de fútbol. Entonces, por fin domingo, ¿no? Por fin llegó el domingo. Bueno, a ver, creo que ahí ya sí se ve mi pantalla. ¿Cómo podemos hacer nuestro primer Hola Mundo con SP32 y Arduino? ¿Sí? Ya que tenemos un contexto un poquito más amplio de estas dos tecnologías. ¿Sí? En el mundo, para los que vienen en cero y no conocen mucho de esto, en el mundo de la electrónica, el Hola Mundo es encender y apagar un LED. ¿Sí? Ese es el Hola Mundo, porque no podemos imprimir Hola Mundo en una pantalla, ¿ok? Para eso tendríamos que habilitar la WARD y ver un montón de temas de hardware que ya no son tan Hola Mundo, ¿me explico? Ya no me llevaría solamente una sola línea a hacerlo, ¿no? A excepción, obviamente, de Arduino. O sea, Arduino siempre es la excepción, ¿no? Pero en la mayoría de lenguajes y SDKs,
pues imprimir un hola mundo, estamos de acuerdo, en un microcontrolador, ya no es algo tan sencillo, ¿no? Ir imprimiendo carácter por carácter, activar la guard, configurar la tasa, el bitrate de la guard, hacer los cálculos para el bitrate, para la tasa de baud, es decir, cuántos bits por segundo se van a transmitir y recibir. Ya no es tan sencillo, digo, no es difícil, pero tampoco ya no sería un hola mundo para iniciarse en el mundo de la programación de ese microcontrolador en específico, ¿ok? Entonces, por esa razón, el mundo de los microcontroladores, el hola mundo, es encender un LED, simplemente poner un pin en alto, ¿sí? Para encender el LED y después en bajo para apagarlo, ¿ok? Entonces, para poder hacer eso, tenemos que elegir cuál pin del microcontrolador queremos encender y configurar su dirección, ¿sí? En otras palabras, configurar su modo de operación, ¿sí? El pin mode, ¿sale? Es este que tenemos aquí. Con la función pin mode yo puedo decir, ok, este pin va, va a estar en modo entrada o en modo salida. Los pines de un microcontrolador se pueden configurar ya sea como entrada o como salida. ¿Ok? Y cuando queremos encender y apagar un LED, este tiene que estar configurado como salida. ¿Sí? ¿Salida de qué? De corriente. ¿Ok? Entrada es cuando recibo corriente y salida es cuando proporciono corriente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren muy bien. Yo voy a abrir ahorita mi navegador y ahorita les voy a enseñar. Denme un momentito, por favor. Momento, momento. ¿Ya conocen el simulador Walkway? Nosotros vamos a usar un simulador web, ¿sí? En el que ya no hay necesidad de que tengan el SP32 físicamente, o sea, no tengan la tarjetita físicamente, ¿sale? Walkway está impulsado por Expressive también. Y también se puede integrar en Visual Studio como una extensión, como un plugin, para usarlo con el IDF de Expressive. Está muy, muy bueno. Entonces, esto hace que pues no tengamos que, de ninguna forma, tengamos que depender de la tarjeta física para pruebas, ¿sí? Para pruebas, para, por ejemplo, este escenario en el que estamos ahorita, donde queremos iniciar a hacer nuestro primer Hola Mundo, nos viene perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir a su navegador, le van a poner Walkway. A ver, ¿no escribe? Walkway. Me abrió directamente la página porque ya lo había visitado antes. Walkway. Así. Los voy a poner en el chat también. Sí, como una extensión de Visual Studio Code también se puede, Eduardo. Así es. No solo en la página. Ahorita vamos a usar la página para que no nos vamos a meter en términos técnicos. ¿Sí? Por ahí les mandé el nombre, lo ponen en Google y ahí les va a salir Walkway. ¿Ok? Entonces lo abrimos y con este podemos simular no solo SP32, también Raspberry Pi, Arduino, STM32. ¿Ok? Aquí está, miren, trabaja para Visual Studio Code. ¿Vieron? Está el tema de ROS. El tema de ROS lo podríamos platicar
para otra clase. Muy interesante el tema de ROS, ¿ok? De hecho, Expressive eh, tiene un equipo solamente para ir poco a poco haciendo compatible el lenguaje ROS con los SP32. Esto inició por una comunidad de un universitario. ¿Sí? Un universitario dijo, por qué no puedo usar ROS, el lenguaje ROS para programar los SP32? Y empezó una comunidad y Expressive lo contrató y hoy en día trabaja en Expressive, ¿no? Y se ha encargado justamente de ir creciendo tanto la parte de ingeniería como también la comunidad de ROS para SP32. Entonces, ya ustedes con calma le pueden dar una revisada más a fondo. Aquí vienen ejemplos, viene todo. Vamos a darle clic aquí donde dice SP32. Ok, le damos clic ahí. Y aquí viene una opción que dice Starter Templates. ¿Ya lo vieron? Y vamos a elegir el primerito, el que dice SP32. ¿Sale? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces damos clic ahí en SP32 y vean, acá tenemos una tarjetita SP32 con sus pines. Ok. Vean que aquí está el pin. No vienen en orden tal cual, pero sí, por ejemplo, que tenemos el pin 15, el 2, el 0, el 4, el 16, el 17, el 5, el 18, y así sucesivamente, ¿no? Ahí hay unos pines que son tierra, otros que son para conectividad como RX y TX, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, pin de para 5 volts, para CMD, de 3, de 2. Aquí tenemos el pin 13, GND, pin 12, 14. Entonces es cuestión de elegir, ¿sí? ¿Cuál, cuál pin queremos utilizar para nuestro primer Hola Mundo? Ya dijimos que nuestro Hola Mundo es encender un LED. ¿Ok? De hecho, en SP32 todos los pines GPIO pueden funcionar como entrada o salida, a excepción de los pines 34 al 39. Estos pines solo pueden funcionar como entrada, ¿ok? Entonces nosotros vamos a elegir, por ejemplo, el pin 2, este de aquí. Yo quiero que este pin sea la salida y aquí voy a conectar un LED, ¿sale? Aquí vamos a conectar un LED. Entonces, ¿cómo conecto un LED? Aquí mismo puedo hacer la electrónica, aquí en el simulador. Vean que aquí hay un botón que dice Add New Part. Si le damos clic aquí, aquí tenemos una lista de muchos componentes. Ok, entonces elegimos LED. Ok, voy a ponerlo por ejemplo de este lado. Ya lo perdí. Acá está, ¿listo? El cátodo, ¿sí? El cátodo es el pin que está recto y el ánodo del LED es el que está inclinado. ¿Ok? En otras palabras, el cátodo es el que comúnmente se conecta a tierra. ¿Ok? Y el ánodo es el que vamos a conectar al pin del microcontrolador. Y ustedes pueden decir, bueno, instructor, pero falta la resistencia. Es correcto, aquí mismo la podemos agregar.
Le damos otra vez en el mismo botón y aquí está resistor, ¿no? Nuestro resistor. Entonces lo ponemos, lo podemos voltear aquí, miren, con este botón que dice rotate para rotarlo. Y ¿cómo cambio el valor de la resistencia? Aquí mismo si le dan clic a la resistencia, aquí pueden, por ejemplo, colocar el valor de la resistencia aquí y la unidad. Si está en kilo ohms o en ohms, mega ohms, lo que ustedes quieran. Miren, entonces vamos a ponerlo en ohms y vamos a poner su valor. Por ejemplo, vamos a ponerle 330 ohms y vean que el código de colores cambia de acuerdo al valor de la resistencia. Miren, cambia. ¿Sí? ¿Para qué es la resistencia? Bueno, recuerden que cuando nosotros aplicamos, cuando conectamos un LED a un pin que está configurado como salida, ¿sí? Como salida, que es lo que hace este pedacito de código que acá les estaba yo mostrando. ¿Ok? A ver dónde quedó la... Este de aquí, miren, aquí le estoy diciendo pin mode, o sea, el modo del pin D2 va a ser salida. Eso es lo que estamos diciendo dentro de la función setup de Arduino. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que cuando el LED lo conectemos al pin del microcontrolador, al estar actuando como salida ese pin, va a distribuir corriente a través de ese pin. ¿Ok? Entonces la corriente que llegue a este pin va a pasar a través del LED y de ahí necesitamos una resistencia. ¿Por qué? Porque esa corriente se tiene que limitar a la corriente adecuada para el funcionamiento del LED. Aparte, la resistencia también evita que se haga un cortocircuito en la línea de conexión entre el pin y tierra, ¿sí? Porque como tal el LED, su elemento resistivo es casi nulo. Entonces la resistencia nos sirve para todo eso. ¿Cómo lo conectamos? Simplemente vamos a unir los puntos de conexiones. Este lo voy a conectar a tierra, miren. Este lo conecto al LED y vamos a elegir el pin D2. ¿Sí? Vamos a elegir el pin D2, que sería este de acá, ¿sí? Este de acá. Y vamos a llevarlo de este lado. Dimos un vueltón, pero bueno, ya ni modo. Ahí está, señores. Ya tenemos nuestro primer circuito para nuestro primer Hola Mundo. ¿Cómo lo ven? ¿Ven sencillo? ¿Está fácil? Ahora, ¿cómo podemos hacer el código para esto? Bueno, aquí tenemos la ayuda en el PowerPoint, donde estamos viendo, de hecho, que aquí con pin mode, ya dijimos que el pin de 2, ¿sí? Acá lo tenemos declarado como número 2, que también lo podemos hacer con un define, ¿ok? El pin de 2 es este de aquí, miren, o pin 2, como lo quieran llamar. Esto ya más que nada va a depender aquí de la serigrafía de la tarjeta, ¿ok? ¿Qué acordamos? Este pin 2 va a estar configurado como salida, pin mode. ¿Sí? O sea, estamos configurando la dirección del pin. Entonces vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ir acá al código y dentro de setup vamos a poner, bueno, primero vamos a declarar D2
como el número 2. Esto lo podemos hacer así, simplemente int de 2 igual a 2, punto y coma, o bien podemos poner con un define, van a creer que no veo, ahí está, define de 2 como un 2, ¿sí? O sea, declaro la etiqueta de texto de 2 para que sea el equivalente a un 2. En otras palabras, cuando el compilador encuentre la etiqueta de 2, lo va a sustituir por el número 2. Por esa razón se llama etiqueta de sustitución de texto. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta línea. Vamos a hacer esta línea en el setup. Vamos a poner in mode D2. Aquí el compilador lo va a reemplazar por el 2. ¿Sí? Y le vamos a poner que sea un output. ¿La vieron? Un output. Con esto estamos ya programando el pin 2 para que sea salida. ¿Sí? Para que sea salida. Ahora, ¿cómo lo podemos encender y apagar? Esto lo tenemos que hacer dentro de la función loop para que pueda quedarse el programa simplemente encendiendo y apagando LED. ¿Con qué función podemos escribir sobre un pin digital? Pues existe la función de Arduino que se llama digital write, ¿sí? Y digital write, y tiene los parámetros, ¿no? Tiene los parámetros, en este caso, que podemos pasar high y low. Vean que el primer parámetro, en este caso, sería el pin, que nosotros ya lo tenemos como D2, este es el primer parámetro. Y el segundo parámetro es qué valor le voy a escribir al pin. Le voy a escribir un 1, o sea, alto, le ponemos high. Y el otro parámetro es si le voy a poner un 0 o bajo. O sea, en otras palabras, cuando le pongo high, enciendo el LED y cuando le pongo low, lo apago. Y los delays que vemos aquí, vean que los ponemos después de encenderlo y apagarlo, es para que el programa se mantenga por este tiempo, por este retardo. Delay significa retardo, para que se mantenga un tiempo tanto encendido como apagado, porque si no le ponemos delay, esto lo va a hacer a velocidades muy rápidas que simplemente observándolo no lo vamos a poder notar. El encendido y apagado no lo vamos a poder notar. Entonces el delay es para que cuando encendemos el LED en Digital Write de 2 high, pues simplemente le doy aquí 1000 milisegundos, o sea, un segundo, para que se mantenga encendido un segundo. Un segundo sí lo puedo observar, ¿sí? Después, acá le damos Digital Write Low y le damos otra vez 1000 milisegundos, o sea, un segundo, para que se mantenga apagado durante un segundo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Voy a borrar esto que está aquí. Y vamos a poner Digital Write D2. Vamos a ponerle High. Vamos a poner Delay. Un segundo. Digital Write D2 Low. Y vamos a ponerle también un segundo. Entonces, si aquí con esto se logra ver mejor, ahí está. Con esta línea 15, al ponerle height, pongo en alto el pin de 2, que lo estamos declarando acá como el número 2. ¿Sí? Que ya vimos que es este pin de acá.
Y con esta línea, la 18, al poner el low, le decimos, ¿sabes qué? Digital Guides, escríbeme el pin de 2 en bajo. ¿Por cuánto tiempo? Por un segundo. Acá es escríbeme el pin de 2 en alto por un segundo. Acá escríbeme el pin de 2 en bajo por un segundo. ¿Sí se entiende esto? ¿Se entendió hasta acá? Preguntaba por ahí la diferencia preguntaban la diferencia del pin 2 con el D2. Ah, ok, se refieren este pin 2 con este D2. Ok, no se vayan a confundir. Este D2 que tenemos aquí no se refiere a este de acá, ¿sí? No se refiere a eso, ¿ok? Simplemente es la abreviación de Digital 2, por ejemplo, ¿no? Pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Aquí yo simplemente le estoy diciendo, defíneme la palabra de 2 como un 2, ¿sí? Pero aquí yo le puedo poner, si quieren, por ejemplo, hola. Y acá tendrá que ponerle hola en todos lados, donde usamos, eh, acá miren, así. O sea, yo puedo poner el texto que yo quiera. Bueno, porque no lo reemplaza. Ahí está. Entonces, hola al final lo va a sustituir por el 2. Pero no es lo mismo que este pin de acá. Este pin D2 es la abreviación de S2. SD2, perdón. ¿Sí? Es para otra cosa, es para un pin de datos, pero no es para GPIO como tal. O sea, para un pin de entrada o salida de propósito general, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nada más allá claro esa parte. Entonces, ¿cómo corremos esto? Muy fácil, solamente le damos clic aquí en Start. Esperamos a que compile. Y ahí está, miren, tenemos el LED encendiendo y apagando. Entonces, como les comenté, este es un entry level, es un primer abordaje al mundo de la programación de SP32 utilizando la tecnología de Arduino. ¿Ok? ¿Hasta acá se entendió? ¿Qué les parece el simulador? Muy sencillo de utilizar, ¿o qué les pareció a ustedes? Y pueden probar también más programas, hay ejemplos, pueden ustedes hacer sus pruebas acá, pueden agregar un conjunto de varios componentes. Entonces aquí ustedes tienen para estudiar por cuenta propia muchísimo, ¿sí? Por acá les dejamos lo que es este link. Ah, no, no es este de acá.
No es este de acá. Esta es la presentación de GPIO. En la presentación de Arduino, ya cuando ustedes vean la grabación, creo que ya la cerré, pero en la presentación de Arduino les dejamos el Arduino, o lo buscamos aquí, Arduino Reference. Aquí está. Aquí ustedes pueden encontrar todas las funciones, ¿sí? Y variables, estructuras del lenguaje de Arduino. Es el Language Reference, ¿sale? Y obviamente en Internet van a tener mucha información acerca de eh, van a tener mucha información acerca de cómo desarrollar programas usando SP32. ¿Ok? ¿Qué otros medios les recomiendo para que puedan seguir aprendiendo? Ahorita les voy a pasar, si ustedes se van a la página de Expressive, en Tech Blogs, ustedes pueden encontrar noticias, ¿sí? Pueden encontrar noticias acerca de tecnologías y obviamente integraciones que hace Expressive con otras empresas para pues acelerar todos los productos de software y hardware que tienen en su portafolio y también SP32 Forum, donde ustedes también es un foro, es el foro más grande que hay de SP32, que en este caso está en inglés, es el lenguaje más cercano ahorita a nosotros, al menos que lo quieran hacer en chino, pero aquí van a poder igual consultar preguntas o también ustedes encontrar ahí respuestas a dudas que vayan teniendo. ¿Ok? Bueno, entonces esta sería la segunda clase. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Manténganse pendientes del grupo para ahí les vamos a avisar los siguientes eventos que vamos a tener y sobre todo recuerden mucho lo que comentamos el día de ayer, ¿ok? Lo que comentamos el día de ayer. Lo que queremos es que también ustedes puedan compartir los conocimientos, ¿sí? Sabemos que ahorita tenemos asistentes, personas conectadas que les gustaría iniciar desde cero, pero también tenemos personas que ya conocen sobre estas tecnologías, ya conocen Arduino, ya conocen cómo programar un SP32. Entonces, manténganse pendiente de los grupos de nuestras redes sociales, síganos en, a ver, Dignal, Instagram, Dignal Electronics, síganos en Instagram, estamos como @Dignal Electronics, entonces agarren su celular y síganos, así estamos, ¿ok? Para que ahí puedan estar pendientes, manténganse en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Para los siguientes eventos que vamos a estar haciendo, porque nos interesa que también ustedes puedan compartir sus conocimientos y podamos ayudarnos entre todos en el desarrollo de sus proyectos, desarrollo de sus pruebas de concepto también y ver qué tecnologías se pueden adaptar mejor a sus ideas. ¿Sí? La idea es poder potenciar justamente la idea de ustedes, ¿no? De repente pueden estar, por ejemplo, en una fase universitaria donde tienen que hacer su tesis y a lo mejor esa es su tesis, si usan algún producto, algún microcontrolador, algo de electrónica, sistemas embebidos, la pueden compartir con otros que también necesiten de esa parte, ¿no? Entonces, en Facebook, ¿cómo estamos? Estamos como Dignal Facebook. Síganos también en Facebook. No, no abre el... Creo que cerré la ventana. Bueno, estamos igual como Dignal. Nos pueden encontrar en Facebook. ¿Ok? De mi parte sería todo hasta acá. Les agradezco mucho
su asistencia el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, las clases de este fin de semana. Espero realmente que hayan podido aprender, se hayan llevado algo, que hayan disfrutado todo esto. De mi parte ha sido un gusto estar con ustedes y esperamos poder seguir compartiendo con ustedes mucha más información en un futuro próximo. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que tengan todos excelente día y que estén todos muy bien. Nos vemos hasta luego.